Observe usted bien que Jonás no quería ir a donde los ninivitas. Eso es indiscutible. Este hombre, creo yo, en cierto sentido, bien nacionalista, que no quería que alguien se salvara porque el evangelio, voy a decir, que es el evangelio eterno, porque Dios había hablado primeramente a la nación de Israel, e Israel era, digamos, de alguna forma, un orgullo nacional el ser tomados por Dios para que Dios trabajara con ellos. Entonces, una parte es, no me importa los ninivitas. No quiero estar por ellos porque yo sé que si se arrepienten, Dios los va a perdonar y yo no quiero. Ahora, noten la profundidad del pensamiento de Jonás. Observen bien que Jonás no quería el bien de los ninivitas, sino que quería su destrucción. No quería que Dios los perdonara, sino que el juicio de Dios viniera sobre ellos. Por eso, nota usted en la lectura que hicimos, sale de la ciudad esperando a ver qué pasaba. ¿No? Ya con eso ya nos dice algo, esperando qué pasaba. Bueno, sí, ya Dios parece ser que ya los perdonó, pero yo quiero saber si a la mera hora no sucede, ¿no? Y que Dios viene contra Nínive. Y qué hermoso, piense un momento, qué hermoso será ver caer fuego sobre Nínive y que todas las personas griten, ¿verdad? Desesperadas y anda, qué bueno por no ser un pueblo de Dios. Él realmente quería su destrucción. Quizá como el profeta Jonás, hermanos, puedas tú sentir cierto rechazo a hacer misericordia y hacer el bien a quienes te son contrarios, a quienes te han hecho daño, a quienes hablan mal de ti, a quienes quizás sean inmorales, sean pecadores flagrantes o que sean cínicos incluso en su proceder y dices, no, ni se merece. O simplemente el quedarme callado implica necesariamente eso. Yo no le hablo porque tengo pena. Mire, ¿dónde queda la pena sobre la vida eterna de alguien? Sobre el destino eterno de alguien, la pena. No sé si me explico. No, es que yo tengo miedo. No vaya a ser que si yo le diga a mi jefe me corra. Fíjate, ¿dónde tienes tu prioridad sobre el destino eterno de alguien? Finalmente el Señor, mi amado hermano, usó a Jonás y el pueblo se arrepintió. Ahora bien, definitivamente, si tú sientes algún rechazo a las personas, es muy probable que no podrás ministrarles. Eso sería lógico, ¿no? Si tú sientes algún rechazo hacia las personas, sería muy improbable que tú puedas ministrarles. No podrías manifestar compasión y misericordia hacia ellas. Es decir, quizá sí pudieras hacerlo, ¿me explico? Es decir, a regañadientes y decir, pero no lo harías por amor. No lo harías en el sentido de que Dios te llamaría, sino como lo hizo Jonás, ¿verdad? Por el temor quizá de ser vuelto a tragar por un gran pez y estar ahí 3 días y 3 noches en la oscuridad. Es que si no comparto, entonces voy a perderme. Imagínate qué voy a decir dando delante del Señor y el Señor me diga, ¿por qué no abriste la boca para hablar de mí? No, mejor lo hago. Entonces quedó fuera del amor. Hay, de hecho, alguna secta, ¿verdad? Que anda por ahí casa por casa casi todos los domingos, ¿verdad? Invitándote al salón del reino, ¿verdad? Porque saben que si no lo hacen, entonces no van a ser salvos. Y entonces ya no te encuentras que es amor, que es una obligación impuesta. Pero escucha, de todas maneras, Dios usaría tu actuar no amoroso, sino temeroso, para el bien del prójimo. De todos modos, mi amado hermano, Dios usaría digamos, tu pena, ¿no? Si tú lo pudieras de alguna otra manera hacer, lo usaría para el bien del otro, aunque no lo hicieras con esa convicción. Así que Dios puede usar a quienes hacen lo correcto por razones incorrectas. Lo puede hacer. Y Dios, mi amado hermano, Dios puede amar a través de nosotros, incluso cuando nosotros no amamos a través de Él. Porque así es nuestro Dios. Así es el Dios que tenemos. Porque, mi amado hermano, esto es lo importante que deberíamos considerar. Dios gobierna y Él, mi amado hermano, no necesita de ti. Pero Él nos pide que nosotros podamos ponernos debajo de Él en humildad. ¿Para qué? Para poder ser usados por Él. ¿Qué mejor
que ser usados desde un corazón que esté dispuesto, que esté humillado, que sea amoroso, que sea conformado a lo que el Señor ha hecho en mí, conforme al llamamiento, como hoy veníamos diciendo desde la mañana, ese llamamiento con el que Dios me llamó, para que yo con amor, con paciencia, con misericordia, con prudencia, con todas estas cosas pueda llevar y compartir del Señor. Y justamente, mi amado hermano, esto es lo que nos previene el libro de Jonás. Mi amado hermano, no es correcto sentir el rechazo hacia las personas que nos han hecho mal, o a los inmorales o a los cínicos en su pecado. No es correcto. Porque el propósito del libro de Jonás, cuando usted va ahí, es mostrarnos qué clase de corazón debemos tú y yo tener para aquellos que aún no conocen a Cristo. Para quienes todavía no vienen al Señor. ¿Qué tipo de corazón? Ahora, yo te pregunto, ¿tendrías tú un corazón de Jonás? No levante la mano, ni diga yo, pero piense, su corazón podría ser un corazón como el de Jonás, que está reacio a hablar del Señor porque no quiere, porque simplemente se siente determinadas cuestiones dentro, o cierto rechazo sobre personas. Si notas, Jonás estaba lleno de algo que tú y yo deberíamos también desprendernos: el egoísmo. Jonás estaba lleno de egoísmo, pero también estaba lleno de resentimientos en el corazón. Es más, estaba lleno de falta de misericordia, de falta de amor, y tenía un deseo cruel contra Nínive. Tenía un deseo malo contra los ninivitas. Pero ya no solamente Jonás tiene ese corazón o ese deseo contrario a los ninivitas, sino fíjese, incluso hasta para con los animales. ¿Me explico? O sea, que si Dios va a destruir, que destruya todo. Todo, hasta los animales que tienen son inmundos. No se me explico. Si ya de por sí los ninivitas no son judíos, sino son inmundos, son contrarios a Dios, todo lo que está dentro de Nínive también debe serlo. Así que se destruya. Y por eso, mi amado hermano, esto es importante. Pero Dios salvó a esa ciudad, a los ninivitas, mediante la predicación de ese Jonás, que era reacio a hacerlo. Porque Dios, mi amado hermano, no se limita cuando salva pecadores. No se limita a ti. No se limita a que te quedes callado o hables mucho. No se limita. Él no está limitado por nosotros. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros no sabemos o hemos oído testimonios de creyentes que ellos vinieron al Señor simplemente porque se encontraron un Nuevo Testamento o porque cayó de repente en una avioneta un folleto, ¿verdad? Lo que quiero decirte esto: Dios de todos modos obra en salvación porque Él es el único que puede salvar al hombre. Así que, mi amado hermano, Dios no está limitado por lo que hagas o no, pero qué maravilloso es nosotros estar dispuestos a ser usados por el Señor para ir por personas, ¿o no, mi amado? Entonces, piensa inmediatamente esto. Este Jonás es usado por Dios, aunque, fíjate, quiero usar esto, aunque no era perfecto. Es más, voy a usar alguna cuestión más. Aunque de alguna otra manera estaba un poquito sucio. No sé si me explico. Así que, fíjate, esto es algo interesante y esto quizá nos pueda descargar. No te estoy diciendo que no vivas una vida de santidad porque es importante, pero no necesitas ser perfecto para después salir y hablar del Señor. ¿Me explico? No necesitas decir, no, yo primero yo, y después, ya que esté bien, ya que mi vida sea una vida totalmente santa y apegada al Señor, y que mi vida entonces ya salgo y le digo a las personas, no, el Señor usa incluso nuestras propias imperfecciones para hablar a otros. Mire, Dios salvó esa ciudad mediante esa predicación de ese Jonás, del cual te estoy hablando, porque Dios no se limita para salvar a los pecadores. Él incluso usa a personas como Jonás, personas como tú, personas como yo. Piensa, mi amado hermano, lo que Dios puede hacer mediante un vaso sucio como Jonás. No estoy diciendo que era un perdido, simplemente tenía ciertas cosas ahí de suciedades que Dios va a tratar con él, y eso es lo importante. Y considera ahora lo que Dios puede hacer con vasos limpios. ¿Sí me explico? Si Dios puede hacer algo, salvar una ciudad a través de este llamado Jonás, este profeta llamado Jonás, siendo de alguna otra manera con ciertas cuestiones en su corazón, voy a usar la expresión como un vaso sucio. Ahora tú piensa qué Dios puede hacer con un vaso limpio.
No te digo que, vive suciamente y entonces, todos Dios te va a hacer. No, no, mi llamamiento es mi amado hermano. Considera que la vida cristiana debería ser tan limpia que Dios también nos pueda usar en eso, pero incluso en nuestras imperfecciones, en aquellas cosas que estamos luchando, que estamos avanzando, Dios puede usarte, amado hermano. No lo consideres que no. Piensa lo que Dios puede hacer. Segunda de Timoteo 2:21 dice así. Lo voy leyendo para ir caminando un poquito más y usted me puede alcanzar ahí. Segunda de Timoteo 2:21 dice así. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y escuche lo que dice la última parte. Cuando tú y yo nos limpiamos de aquellas cosas que están deteniendo nuestra vida de fe, de sumisión, de amor, de misericordia, cuando nos limpiamos de esas cosas, solamente quiero ir a la última parte que dice el versículo 21. Entonces estará dispuesto para toda buena obra. A veces no compartimos del evangelio, mi amado hermano, no estamos dispuestos para obrar correctamente por el bien del prójimo, porque de alguna otra manera nuestro yo interno y el espíritu nos acusa. Pero también Satanás te acusa diciendo, tú no puedes hacerlo porque tú no andas bien. Y entonces te quedas, pero ¿qué es lo que dice el apóstol? Límpiate de esas cosas para que entonces Dios pueda ponerte en la disposición, para que Dios pueda darte ese corazón dispuesto para buena obra. Ahora bien, el poder de Dios, y escuche lo que quiero decir, no quiero que se malinterpreta. El poder de Dios no se limita a nuestra pureza. ¿Me explico? El poder de Dios no se limita a nuestra pureza. Sí, debemos buscar siempre santidad, buscamos de ver siempre la pureza en nuestras vidas. Ese es nuestro llamado, ese es a lo que estamos, Dios nos ha llamado. Sin embargo, quizá pienses que tu vida debe ser totalmente perfecta, sin pecado, para empezar a hablar del evangelio a otros. Y quiero decirte, no, eso es algo que el diablo te está diciendo que no lo hagas, porque Dios, mi amado hermano, aún en tus imperfecciones, Dios te va a usar. Amén. Por eso, mi amado, te estoy diciendo, ten cuidado, no seas víctima de Satanás que te dice que eres un hipócrita. Mejor quédate callado, no le hables a nadie, mira cómo vives, mejor mira, cierra el pico, que nadie sepa. Eso, mi amado hermano, es verdaderamente un ataque del diablo. Escucha, el diablo te va a decir que por tus imperfecciones no puedes hablar, que no puedes hablarle a los ninivitas de tu alrededor, porque no andas bien. Pero déjate digo algo, mi amado hermano. Si Dios salvó a Nínive, a sus habitantes y a sus animales mediante las palabras de un profeta egoísta, Dios, que es Dios, puede salvar a los ninivitas que están a tu alrededor, aunque te falte poco o mucho, o tengas algunas imperfecciones. No te digo que hay las mantengas, no lo estoy diciendo, que Dios aún así nos puede usar. O sea que no tengas, mi amado hermano, pensado decir, no, cuando yo sea un gran hombre de Dios, yo cuando ya sea así como Billy Graham, ¿no? Ya puedo yo entonces ya predicar, no, ya cuando sea yo un dotado como Spurgeon, entonces ya puedo predicar el evangelio. No. Las personas más sencillas son aquellas que se están limpiando. No aquellas que son totalmente impecabilísimas. Mi amado hermano, Dios sigue usando a personas imperfectas como nosotros. Así que si queremos que Dios obre a través de nosotros, debemos considerar algunos aspectos que se notan en el libro de Jonás y es de lo que quiero que tú y yo veamos. Porque Dios va a trabajar, mire, con los ninivitas, pero también con Jonás. Y eso es lo maravilloso. Porque en todo esto, mi amado hermano, el Señor trabaja en el corazón de Jonás y también trabaja en el corazón de los ninivitas. Uno que es del pueblo y otro que no es del pueblo. Por eso, mi amado hermano, gózate, porque Dios está tratando contigo. Aunque en cierta medida, mi amado hermano, también está tratando con el mundo. Así que, mi amado hermano, observa, ¿qué podemos observar de Jonás en esta parte del libro donde Dios trata con él, donde Dios habla con él, pero también para ese mensaje que tiene que llevar a los ninivitas? ¿Sí? De una vez, hermano, yo te digo, tienes que llevar ese mensaje también a los ninivitas de tu alrededor. ¿Conoces algunos ninivitas? ¿Sí? Bueno, llévales este mensaje también. Observa. ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? La pregunta. ¿Por qué Dios lo envió? Busca por favor Jonás 1:2. Casi no nos vamos a mover de ahí. Por aquí lo vamos a tener. Pero Jonás 1:2.
¿por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? ¿Me ayuda? Dice Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que la primera cosa, mi amado hermano, que podemos observar es que cómo era Nínive. Era una ciudad de maldad, ¿verdad? Es una ciudad malvada. Nahum capítulo 3, versículo 1. Si usted busca, por favor, sé que les va a costar trabajo, porque no son de esos lugares a donde vamos comúnmente, pero Nínive es una ciudad malvada. El profeta Nahum, de hecho, da cuenta de cómo era la ciudad. Nahum 3:1 dice así, ¿lo tiene? ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! ¿Ya notaron ahí cómo era esta ciudad? Escuche, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje! Así era esta ciudad de Nínive. Ahora imagínese, usted ya puede notarlo más o menos, pensemos momentáneamente, tú entrabas a Nínive con tu cartera y salías sin ella. Ajá. Pasabas por ahí y te decían, llévese el kilo de aguacates y te daban medio kilo. Mentira. Tú ibas, ¿verdad?, con tus cosas y de repente te las quitaban. Veían que por ahí alguien traía una caravana con cosas y todos iban contra esa persona y llevaban se las llevaban, literalmente eran ahí, estaban dados al pillaje. Caray, creo que no dista mucho de lo que son nuestras ciudades, ¿no? ¿Cierto? Digamos, por eso yo digo que los lugares donde los manejamos es Nínive, pero así era Nínive. Y de hecho, mi amado hermano, el rey de Nínive sabía que así eran ellos. Él no sabía que esa era su forma de ser. Busque Jonás capítulo 3, versículo 8 y 9. Cuando se entera, ¿verdad?, de que Jonás ha dicho que Dios iba a destruir y manda, ¿verdad?, a hacer ayuno y arrepentimiento y demás, hay algo que sucede aquí. Dice así Jonás 3, 8 y 9. Juntos dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y ya no pereceremos? ¿Ya notaron ahí? El propio rey de Nínive dice, arrepiéntanse de sus rapiñas. ¿Qué cosas, no? O sea, que ya un rey, un gobernante, diga que sí son rapiñosos, eso ya es considerable, ¿no? Ahora, este rey sabía lo que era. Y Dios lo sabía. Y Jonás lo sabía. Así que, mi amado hermano, aquí hay algo que están de acuerdo Dios y Jonás. Bueno, y la ciudad. Son hombres pecadores, son hombres malvados. Es una ciudad tremendamente pecadora. Además, ¿qué podía hacer Dios con los ninivitas? ¿Qué podía hacer Dios con los ninivitas? Bueno, Jonás dice en su cántico dentro del pez lo siguiente, versículo 9 del capítulo 2. Mire, estamos hablando, Jonás sabe que esos ninivitas son malos, son perversos, son pecadores, son dados a la rapiña, a la mentira, al soborno y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo sabe esta cosa Jonás, que Dios lo sabe y los ninivitas no lo sabían. Ayúdeme, por favor. Dice Jonás capítulo 2, versículo 9, ya dentro de aquel gran pez, dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es, escuche bien, Jonás sabía perfectamente que Dios salva. Sabe que hay hombres pecadores, hay gente malvada, pero ahora sabe Jonás también que Dios es el único que salva. Dios es el único salvador. Solamente Dios es el que salva. Y Jonás sabe que Dios puede rescatar a esos rebeldes desobedientes que están a punto de morir. Así que hay dos cosas en las que estamos de acuerdo con Jonás, ¿o no? Nuestro Nínive, vamos a decirlo así, es malvado. Pero sabemos esta segunda cosa, Dios salva. Pero hay una tercera cosa. Hay otra cosa que se ve en el libro de Jonás que nos va a ayudar a considerar nuestro llamado a ir a Nínive. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Bueno, Jonás sabe una cosa.
Jonás sabe que Dios está lleno de gracia y de misericordia, que es lento para la ira. Cuando los ninivitas se arrepienten, Jonás hace esta declaración. Ayúdeme, capítulo 4, versículo 2. Y dice, y Dios mismo también después dice, yo soy así, yo ese es mi carácter. Pero mire, dice 4:2 de Jonás, ayúdeme, fuerte. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, escuche bien, aquí está otra cosa que Jonás sabe. Fíjese cómo está Jonás tan convencido de Dios. Sabe, primero, que los ninivitas son pecadores tremendos. Sabe que solamente Dios salva y sabe que Dios es misericordioso y clemente. Entonces la naturaleza de Dios es ser clemente, misericordioso, piadoso, tardo en airarse, grande en misericordia. ¿Eso es lo que tú conoces de Dios, hermano? Amén. Notas que nos parecemos mucho a Jonás. Bien que lo sabemos. Sí, lo sabemos re bien. Pero entonces, ¿por qué nos negamos a ir? Además, hay otra cosa dentro de todo ello. Podemos observar otra cosa. Jonás sabía que probablemente Dios actuaría de esa manera con los ninivitas. Es que es bien importante, mi amado hermano, saber que Dios es clemente, justo, piadoso, tardo en airarse, grande en misericordia, pero que lo haga conmigo. Porque aquel que me hace daño, Dios, por favor, velo, obsérvalo, lo que me está haciendo. Que el poder de tu espíritu, que tu poder, Señor, caiga sobre la maldad de ese hombre y que me deje en paz, Dios, y que estamos pronto para que Dios le haga un mal. Pero a nosotros que nos haga el bien completo. Pero Jonás, ¿verdad? Jonás sabía que probablemente Dios no solamente, como ese Dios que gobierna todas las cosas, no solamente es bueno, clemente, misericordioso con su pueblo, sino también con otros. Mire cómo lo confiesa Jonás, ahí mismo en el versículo 2, fíjese, Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, por eso me apresuré a otro lugar, es decir, a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. ¿Notan qué cosas tiene? Sí, Dios, yo sé que tu carácter es así. Y yo por eso no le quería hablar a los ninivitas. ¿Notan la mente de Jonás? Ahora, piensa en la tuya. ¿A poco no estamos casi igual? Yo diría que cada uno de nosotros tiene a un Jonás ahí adentro, ¿no? Que no digo por qué, o sea, que el Señor haga bien y misericordia a los nuestros, a la iglesia y demás. En el mundo, bueno, pues ellos se lo ganaron, ellos ya están ahí. No, no, Jonás sabe esas dos cosas. Dios es clemente, pero al mismo tiempo Dios puede inclinar su corazón para hacer misericordia. Ahora quiero que consideres para ti esto. Dios y Jonás saben que aquella ciudad, Nínive, y sus habitantes, también como sabes tú y yo que los ninivitas de nuestro alrededor son malvados. Es decir, son pecadores. Están alejados de Dios y viven según sus pasiones, afrentando a Dios. Hacen cosas perversas, hacen cosas malvadas. Pero también Dios y Jonás y tú y yo sabemos que solo Dios puede salvarlos, porque Dios solamente puede salvar al hombre más pecador, más malvado, más tremendo. Solamente Él lo puede hacer. Y Jonás también sabe, igual nosotros, sabemos que Dios está lleno de clemencia, de piedad, de misericordia, que es tardo en enojarse y grande en misericordia, dice. Pero también tú y yo, como Jonás, sabemos que Dios puede solamente salvar al pecador. Amén. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué sigues huyendo a Tarsis? Amado, esto debería considerarlo nosotros, cada uno de nosotros, en la proclamación del Evangelio. Esto debes saberlo. Porque estas son convicciones bíblicas, ¿me explico? Piensa lo que sea, como tú quieras compartir con las 4 leyes espirituales, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? O piensa el camino de Romanos, piensa el camino de Juan,
Piensa lo que tú quieras pensar para compartir el evangelio, pero todos tienen ese mismo principio, ¿cierto o no? El hombre es pecador. Dios puede salvar. Dios es misericordioso y Dios perdona. Por eso, mi amado hermano, es muy rico el evangelio, porque el evangelio es un evangelio eterno, ¿cierto? Amén. Así que, mi amado hermano, esto debes considerarlo cuando tú hablas a otras personas. El llamado a Jonás era tu baby. Y Jonás dice, no, yo algo hay en mí que no, mejor me voy a otro lugar. Porque, mi amado hermano, solamente Dios puede obrar en el corazón tuyo y en el corazón de los perdidos. Y fíjate lo que acabo de decir, ¿ya notaste? No fue casualidad. En el corazón tuyo y en el corazón de los perdidos. ¿Dónde estabas antes? Ahora piensa en aquel que se aventuró, que perdió el miedo y que todas estas cosas para decirte del Señor. Quizá muchos de ellos ya ni siquiera siguen en la fe, ¿eh? Piénsalo, quizá muchos de ellos ya no siguen en la fe. Pero ¿a poco no es el Dios misericordioso que te llamó grande? Amado hermano, si crees esto mismo que creía Jonás, significa entonces que tienes ese llamamiento. No te estoy diciendo, vete de misionero, ¿verdad? Al África Central y no te estoy diciendo, si Dios te pone en el corazón y si Dios te llama a eso, adelante. Pero lo que te estoy diciendo es esto, mi amado hermano, tienes alrededor tuyo tantos ninivitas y convives con tantos de ellos que lo que Dios te está llamando es decir, proclama, ve, hazlo. Hazlo de corazón, hazlo con amor, hazlo con la visión de Dios, ¿no? En base al egoísmo, es que si llego al cielo y no me van a dar un galardón por no hablar de Cristo, ¿no? Si me explico. Entonces, mi amado hermano, esto significa que tú ya estás, digamos de alguna otra manera, aquí enseñado. Ahora, esto no significa que ya estés listo. Porque creerlo requiere llevarlo al corazón. Ponerlo aquí es una cosa. Bajarlo al corazón es otra. Ponerlo en práctica es otra. Y esa es la parte, mi amado hermano, que muchos sufrimos o sufren. Conozco, sé, es verdad, y puedo decir amén, amén, amén y amén. ¿Y cuándo baja aquí? ¿Y cuándo va para allá, para el prójimo? Esto es la cuestión, mi amado hermano, que tenemos que considerar en nuestras vidas. Y este es el problema que se encuentra con Jonás, y creo que es el problema de muchos creyentes hoy día. Conocen, pero no lo han llevado al corazón como para publicarlo. Mira cómo termina el libro de Jonás. Capítulo 4, versículo 11, por favor. Jonás ya está ahí molesto, ya está entristecido, y ya pasa por todo. Si notan ustedes todo de todo se quiere morir Jonás. También se muere, pero escuche, pero él por estas cuestiones espirituales, ¿me explico? O sea, ya, incluso dice, ya quítame la vida, Dios, quítame la vida, o sea, yo no puedo soportar que tú seas así. Ahora, mire cómo termina el libro. Versículo 11, por favor, acompáñame a leerlo, dice juntos. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, fíjese lo que Dios le dice a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás? A ver, espérate. Estás enojadísimo por muchas cosas. Estás bien molesto por todo lo que pasa. A ver, espérate. ¿Acaso yo no tendré piedad de Nínive? Esa es la visión del corazón de Dios. Él tiene piedad, tiene misericordia de Nínive. Amén, hermano. Dios tiene misericordia, tiene piedad de la Nínive que está alrededor. Que quizás se llame tu esposa, tu esposo, tus hermanos, quizás se llame tus padres, tus abuelos, quizás se llame tu colonia, no sé, pero Él tiene tiene compasión de ellos, amado hermano. Jonás no tenía esa misma visión, en realidad no tenía esa misma visión, porque Jonás no quería el bien de esos ninivitas. Él sentía un cierto desprecio, un cierto enojo hacia ellos, al grado de que deseaba, ¿verdad?, su destrucción, no su bien. Su enojo contra la nación eliminó cualquier compasión.
Él no tenía compasión porque estaba enojado con ellos, estaba molesto con ellos. Pero la compasión de Dios hacia ellos hizo que Dios modificara su ira. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Esa es la visión de Dios. ¿Esa es la tuya? ¿Es la misma visión? ¿Tener compasión de los ninivitas que están alrededor tuyo? Ahora, amados, si hoy no tienes la visión, quiero decirte que hay esperanza. ¿Notas que con Jonás hay mucha esperanza? Cualquiera diría así termina el libro abruptamente, pero tiene un significado muy interesante. ¿Qué pasó después? ¿No te has preguntado? ¿Qué pasaría después? ¿Qué sucedió después? Y bendito sea Dios nuestro que no nos permite ver qué sucede después. Porque lo que sucede después es lo que tú vas a hacer. ¿Me explico? Es, digamos, ahora termino aquí y es como si dijera a Dios, aquí termina. Ahora empiezas tú. Ahora empiezas tú. En el libro de Jonás vas a observar cómo Dios trata con Nínive, pero también trata con Jonás. Así como Dios trata con el mundo, Dios siempre trata con los suyos. Siempre. Porque Dios está lleno de clemencia, Dios está lleno de misericordia, Dios está lleno de piedad, es tardo en enojarse, es lento para la ira, pero es grande en misericordia, no solamente con el mundo, sino también con los suyos. Eso no lo puedes disfrutar, tú no puedes decir gracias Dios, porque así como soy, sigue siendo misericordioso. Y observe cómo lo hace con Jonás. Solamente quiero recordar, ya hemos leído lo que es a Jonás. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Compra un boleto para irse a Tarsis. Bueno, llega al barco, se echa a dormir, viene una tempestad, dice que Dios manda esa tempestad. O viene esa tempestad sobre ese lugar y entonces parece que se rompe aquello y entonces todos ellos saben que Jonás, porque Jonás se los dice que la culpa de que ellos vayan a morir es por culpa de Jonás. Y Jonás dice, tengo la solución. Aquí proféticamente puedo decirles, échenme a mí y una vez que me echen al mar, esto se va a calmar. ¿Sucedió así? ¿Sí? Lo echaron al mar y todo lo demás se calmó. Ahora, cuando es echado al mar, ¿qué pudo haber pasado, hermano? Piensa. Dios dijo, ya lo echaron al mar. ¿Qué puede haber hecho Dios con Jonás? Que se ahogue. Que se ahogue. Jonás pudo morir ahogado en esa tormenta, ¿cierto? Pero Dios le dio una oportunidad porque Él preparó un gran pez, ¿cierto? Piensa lo misericordioso que es. Ahora, quiero que lo lleves a tu vida, ¿eh? Quiero que lo veas. No te estoy diciendo que Dios está preparando un gran pez para ti, pero Dios en su misericordia, mi amado hermano, no ha hecho que te pase o te suceda o haya cosas por las cuales haya cuestiones irreversibles para ti, porque Dios sigue siendo misericordioso hasta ahora. Es echado en ese pez y estuvo ahí ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, y vuelvo a repetir como decíamos el domingo pasado. No pienses, ¿verdad? Que ahí pues puso su fogatita y puso sus pescaditos que estaban ahí. Solamente piensa que hay en el vientre de un pez. Si ya de por sí pasas tú a donde venden pescado, ¿verdad? Y ya para algunos se les hace incómodo. Ay, apesta muy feo. Ahora está dentro ahí 3 días y 3 noches. No es sencillo. No es sencillo. Pero escucha, tampoco no murió asfixiado dentro del pez. ¿Me explico? O sea, no piensas que donde quizás sea, es que era una ballena era un gran pez que Dios preparó, ¿no? Y ellos respiran por las branquias y bueno, necesitan salir a la superficie, pero este es un gran pez. Ahora, este gran pez, mi amado hermano, está Jonás ahí dentro y no muere. Jonás no muere, pero tampoco muere masticado por ese gran pez. No es que Dios lo haya hecho chimuelo, ¿no? Porque era un gran pez y los peces comen peces. No son en algún término, no, nada más puras plantitas, pero necesitan morder. No fue masticado. Quiero que lo veas, no sé si me estoy tratando un poquito.
Y de hecho, no solamente pudiera haber quedado ahogado, masticado o ahogado, ¿verdad? Sino que, más bien dicho, Dios en su misericordia le está dando oportunidad. Luego observa cómo Dios trata con Jonás cuando sale de la ciudad, enojado. Está enojado porque los ninivitas se arrepienten. Se va. Ahora es raro, ¿no? ¿No se te hace raro? Es raro porque por predicar la verdad, Nínive se salva. Como fue cuando salvó a los marineros diciéndoles la verdad. ¿Notas qué interesante es? Predica la verdad de Dios a Nínive y Nínive es salvada. Y cuando les dice la verdad a los marineros, entonces los marineros son salvados. Entonces es raro, digo, porque dice la verdad a Nínive y luego se sale enojado. Y ahora sucede esto. Versículo 6, capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice así: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, nota, Dios está tratando con Jonás. Ha tratado con Jonás cuando le dijo que hiciera aquello, ¿verdad? Que fuera a la ciudad de Nínive. Trató con él ahí, en aquel gran pez. Ahora va a tratar con Jonás, pero notan, cuando Jonás sube y a aquella barca y luego lo echan, dice, al mar, que se lo traga aquel gran pez, dice que Dios preparó ese gran pez, ¿cierto? Dios lo preparó. Y ahora es la misma palabra que aparece, versículo 6, y preparó Jehová. ¿Notas, amado hermano? Dios siempre prepara las cosas para llamarnos la atención, para enseñarnos, para hacernos recapacitar. Así como Dios preparó un gran pez para salvar a Jonás, ahora Dios está preparando una calabacera, ¿verdad? Para salvarlo, para librarlo de su malestar. Él había hecho una enramada. Ahora piensa en una enramada, no hizo ahí una casa, ¿verdad? De ramas ahí. Puso una enramada simplemente para ayudarse a que no le pegara tanto el sol, pero era evidente que le estaba dando el sol. Entonces el hecho de que crezca una calabacera, ¿verdad? Y que puedas ver esa calabaza de aquellos lugares que no son las calabazas nuestras, pues, pero esa calabaza ahí, qué maravilloso. Bueno, se alegra muchísimo por ello. Prepara una calabacera para salvar a Jonás. Escucha bien lo que estoy diciendo. Para librarlo de su malestar. Y eso, mi amado hermano, es una obra misericordiosa de Dios para él. Porque la misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio. Por eso te pregunto, ¿cuánto Dios ha estado preparándote para que tú recapacites, para que puedas hablar con libertad a otros, a tus ninivitas, pues a los donde vives, de la verdad del Evangelio? Pero Dios va a seguir tratando a Jonás. Sigue tratando a Jonás con misericordia y compasión. El pez, el gran pez, la calabacera. Y ahora, después de todo, se acerca Dios a Jonás de una manera también muy hermosa, muy amorosa, a preguntarle. Se acerca a preguntarle, versículo 4, por favor. Mire, le hace preguntas en lugar de regañar. A ver, Jonás, ¿por qué te sales enojado? Y no deberías, no lo va a regañar, le pregunta. Versículo 4, ¿me ayuda? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Notan lo maravilloso que es Dios? Dios se acerca a Jonás ahora y le pregunta. ¿No has sentido esas preguntas de Dios a tu corazón? El Espíritu ahí. Oye, ¿haces bien en quedarte callado? ¿Haces bien en enojarte con esa persona y no compartir? ¿Haces bien en esto? Siempre viene y pregunta. ¿O tanto te enojas? Nota la misericordiosa obra de Dios. Dios podría haberlo hecho con indignación contra Jonás. Le podría haber reprendido muy fuertemente, le hubiera hecho caer pues en desmayo, no sé qué le hubiera hecho, pero lo trata de la misma manera que va a tratar a Nínive.
¿Sí me explico? Si Nínive no se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera sucedido con Nínive? Hubiera desaparecido. Pero Dios puso un profeta a Nínive que, aunque fuera enojado, pasó ahí a decirles y el pueblo se arrepintió, ¿cierto? ¿Y Dios qué hizo? También se arrepintió del mal que les iba a hacer. Ahora tienes un profeta que Dios le manda a hacer algo y lo hace, se va a otro lugar. Pero ves a ese mismo Dios que trató con Nínive tratando con el profeta con un gran pez. Ahora, quiero que entiendas esto, mi amado hermano. ¿Cuántos días predicó Jonás en Nínive? Un solo día. ¿Cuántas ocasiones trató Dios con Jonás? Quiero que entiendas eso. Fíjate, mi amado hermano, Dios trata con ese pueblo para arrepentimiento, con ese profeta pasando un día. Pero siempre en el corazón del creyente Dios trata mucho más. Entonces quiero pensar que el hecho de que nosotros no compartamos del Señor, que no hablemos a los ninivitas, es mucho más conflictuado, es como que tiene mucho más peso, mucho más problema que el hecho de que se arrepienta. Porque esa es una obra de Dios. ¿Me explico? Y también la nuestra. Pero ¿quién es más rebelde? ¿Quién fue más rebelde, los ninivitas o Jonás? Por eso Dios podría haber actuado con indignación contra Jonás, pero lo trata de una manera tan hermosa como lo trató igualmente con los de Nínive. Así que la vida de Jonás dependía de la misma misericordia de Dios que prodigó a los ninivitas. Es el mismo. Es el mismo Dios. Y la otra manera en que Dios trata de manera misericordiosa a Jonás es diciéndole algunas de las razones por las cuales Él tiene misericordia de Nínive. Acompáñeme, Jonás 4, versículos 10 y 11. Y le voy a pedir que nos pongamos en pie. Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Ayúdame, dice así. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Puede tomar su lugar. Mire, Dios le da razones por las cuales Él tiene misericordia de Nínive. Dios le dice que Jonás tuvo lástima de una calabacera. Estaba enojado por la calabacera. Es más, estaba enojado por el gusano que la hirió y la secó. Que dicho de paso, ese gusano, ¿quién lo llevó ahí? Y Dios preparó ese gusano. Dios preparó un gran pez. Dios preparó una calabacera. Dios preparó un gusano. ¿Para qué? Para hacer reflexionar a Jonás. Jonás, tu responsabilidad es esta. Ahora, ¿nota lo que el Señor quiere enseñarnos? Dios le dice que Dios tiene compasión de Nínive. Jonás, el gusano ha estado trabajando en Nínive y lo ha secado. Jonás, el diablo, ese gusano, el diablo está trabajando desde la planta, pues, desde la esencia de lo que es Nínive para destruirla. Porque mi amado hermano, el diablo está trabajando en este mundo no para que el mundo sea mejor, es para destruirlo. El mundo está encaminando hacia su propia destrucción, ¿o no? Ahora puedes ver que ya no sabemos ni qué es lo correcto o lo incorrecto. Ya no sabes si es bueno esto o es bueno aquello, porque ahora se están cambiando todos los patrones en cuanto a lo que Dios ha dispuesto y había hecho en su creación. Hoy los hombres parece ser que se les quiere hacer más femeninos y a las mujeres más masculinas. Parece que se está trastocando toda la idea sobre la cuestión del amor y la cuestión del matrimonio y la cuestión del respeto y la cuestión de los hijos. El mundo está trastornado y es ese gusano, mi amado hermano, que está trabajando en el mundo para destruir.
Por eso dice la Escritura que el Dios de este mundo está cegando los ojos de esta gran ciudad. Voy a usar al Señor. La compasión de Dios proviene de tener en cuenta lo que Dios tiene en el corazón. La compasión viene por parte de Dios, tomando en cuenta lo que el gusano, es decir, el diablo, está haciendo en Nínive. Así como Jonás se compadece de una calabacera, nosotros debemos compadecernos por las personas a las que Satanás está destruyendo, a las que Satanás está secando. Mire, de un momento a otro esa calabacera creció y en un momento se secó. Jonás, por supuesto, está enojado. Un gusano ahí se metió y destruyó. Y entonces está compadecido por la calabacera y dice Dios, oye, yo también estoy, exactamente ese es el punto, Jonás. Tú te compadeces de eso, que es algo creado, que es una planta. Yo me estoy compadeciendo de algo superior que es el mundo entero. Así que así como Jonás se compadece de una calabacera, nosotros debemos compadecernos por las personas a las que Satanás está destruyendo. Y yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Además, dice el Señor, Jonás, tú no trabajaste por esa calabacera. Tú la disfrutaste, pero tú no trabajaste. Tú no lo trabajas como yo lo hice con esta ciudad Nínive. Porque mire, amado hermano, Dios ha hecho que las grandes ciudades prosperen y crezcan. Los grandes ejércitos que se conforman en el mundo es porque Dios así también lo ha permitido y lo ha hecho. Es que Dios es el Dios de la creación, hermanos. No solamente es el Dios de los cristianos, es el Dios de todas las cosas que lo gobiernan todo. Es decir, Dios ha trabajado por Nínive, la hizo crecer, como ha trabajado por las personas, permitiéndoles la vida. Nínive ha sido diseñada por Dios para ese momento, pues. Nadie vive para sí mismo, dice la Escritura. Las personas dependen siempre de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28 dice lo siguiente. Si usted me puede acompañar, lo leeremos juntos. Hechos 17, 24 al 28. Dice así, yo lo voy leyendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque en linaje suyo somos. El apóstol Pablo les dice a esos griegos, ese Dios ha prefijado el orden de las cosas. Escucha. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha dicho, esta cultura solamente llegará hasta este tipo. Martes 13 de agosto 1521, hasta aquí llegó Tenochtitlan. No más. Hasta esta fecha llegó el Imperio Otomano. Hasta esta fecha llegó y así es el Señor. Él gobierna sobre todas las cosas, dice, y durante todo ese tiempo yo estoy trabajando en ellos. ¿Para qué? Para que ellos me encuentren. ¿Y qué crees, Jonás? Que te envío a ti para que vengan a mí. Mi amado hermano, el mundo ha sido trabajado por Dios, voy a usar eso. Dios está trabajando en el mundo. ¿Para qué? Para que tú vayas y hables de la verdad del Señor, para que ellos se arrepientan. Ese es algo que Dios nos está solicitando. Dios ha trabajado en cada persona que conoces, mi amado hermano, y ha sido misericordioso con ellos hasta el día de hoy. Dios sabe que esas personas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no lo saben. Son gente que está desorientada moralmente. Es gente que está perdida moralmente, que ni siquiera pueden seguir las instrucciones más básicas de la lógica, pues, y del sentido común.
Pero Dios dice, ellos no saben discernir eso. Pero ¿sabes qué? Yo, por eso, te envío. Dios por eso viene y se acerca y está presente y ve esa confusión moral por todas partes. Y se compadece de ellos y dice, no, si se arrepienten, no los destruyo. Así que tú, Jonás, ahí que estás sentado, que nos estás viendo, ve y habla a Nínive, esa gran ciudad, ¿verdad? Porque ha subido contra mí su maldad. ¿Y qué dirás tú? Espérame, Señor. Deja que estén en mejor puesto y entonces desde ahí, ¿verdad? Desde la política voy a hacer algo. No, Señor, déjame que yo tenga mi dinerito y entonces ya después puedo ir a predicar el evangelio a otros lugares. No, no, Señor, espérame tantito. Déjame jubilo y entonces voy a tener mucho tiempo para ti, ¿verdad? No, 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 Señor, espérame. Pues tengo cierta seguridad. Pues, ¿cómo voy a decir? Porque si yo comparto, mi jefe me vaya a correr y pues, entonces, ¿qué hago? Y el Señor dice, espérate, estoy trabajando contigo. Recuerda, un día le bastó a Nínive para arrepentirse. A Jonás, muchas, muchas, muchas veces que el Señor tratara con él. Así que, mi amado hermano, el punto central de todo esto es que a pesar del pecado, a pesar de la rebelión, de la inmoralidad, del cinismo de las personas, Dios se compadece de ellos. Dios tiene compasión de ellos y quiere que sientas tú la misma compasión de Dios hacia ellos. Quiere que digamos la verdad para que ellos procedan al arrepentimiento, para que sean salvos. Jonás dijo la verdad a los marineros, lo echaron a la borda y ellos se salvaron. Jonás dijo la verdad a Nínive y luego se fue muy enojado, pero Nínive se arrepintió. Así que decir la verdad, mi amado hermano, siempre, siempre es lo que debemos hacer. Quiere que digamos la verdad para que ellos procedan al arrepentimiento, para que se salven de la destrucción que viene. Quiere que dejemos a un lado esa falta de misericordia y de amor que no tenemos hacia las personas. Que dejemos todo prejuicio, que dejemos toda cuestión que nos detenga y que vayamos. Porque también el Señor nos ha tratado con misericordia, ¿cierto? Porque también el Señor nos ha tratado con amor. Porque también el Señor nos trató con paciencia. Porque también el Señor nos trató con misericordia. Y hoy, mi amado hermano, hoy somos su pueblo. Así que, ¿qué vas a hacer con ello? Dios te ha dicho, id y predicad el evangelio. ¿Hacia dónde estás corriendo, Jonás? ¿Hacia dónde estás encaminado? No. Dios me llamó solamente a la iglesia. Yo solamente a la iglesia. Dios te ha llamado a hablar del evangelio. A perdidos y a encontrados. A malos y a buenos. A los del reino y a los del reino de las tinieblas. Él nos ha llamado a prodigar el evangelio. A sembrar. Aventar la semilla. Simplemente Dios quiere que seamos obedientes, a fin de que esas personas a las que Él tiene misericordia también sean nuestra propia carga de misericordia. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias